Como mecánicos industriales debemos de tener en cuenta muchos factores que influyen a la hora de seleccionar un sistema de transmisión de potencia por polea correa. Esto influye en las diferentes cantidades de canales que se requieran, el perfil de la correa y lo que vamos a ver hoy son los diámetros. ¿Por qué los diámetros? Porque el diámetro de la polea es un factor importante a la hora de calcular la capacidad de transmisión de potencia que va a poder llevar nuestras correas hacia la polea conducida. Me explico. La polea conductora es la polea que está acoplada a nuestro motor eléctrico. Estos generalmente trabajan entre 900, 1200, 1800 y 3600 RPM. Dependiendo del trabajo que queramos hacer, seleccionaremos nuestro motor. El sistema de transmisión de potencia por polea correa no solamente va a transmitir movimiento, también va a ser una reducción a la velocidad de giro dependiendo de la que queramos lograr, y adicional a esto va a transmitir potencia, va a transmitir fuerza. Esta fuerza, para poderse transmitir, se transmite por medio de la fricción generada entre la polea y la correa. Por esta misma razón, debemos de tener muy presente a la hora de calcular un sistema de estos el diámetro de la polea. A continuación les compartiré una tabla la cual nos va a guiar dependiendo el caballaje de nuestro motor y las revoluciones, qué polea mínima se recomienda para que esta fricción sea la adecuada para transmitir la potencia requerida. Bien, como están viendo en estos momentos, tenemos una tabla para los diámetros mínimos permitidos según la potencia y la velocidad, las RPM que tengan nuestro motor eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo las poleas motrices o las poleas conductoras, las que van acopladas al motor eléctrico. La que va acoplada en el equipo que va a hacer el trabajo no nos interesa. ¿Por qué motivo? Porque en estos sistemas siempre se utiliza la reducción de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la polea conducida siempre va a ser más grande que la polea conductora o la polea motriz. Debido a esto, garantizamos que si en la polea motriz tenemos el diámetro requerido para la transmisión de la potencia, la otra polea claramente también lo va a tener, ya que va a ser un diámetro mayor, va a tener mayor fricción y va a poder transmitir esta potencia. En esta tabla que tenemos a nuestra mano izquierda, tenemos diferentes tipos de motores. Motores de 0.5 caballos de fuerza, de medio caballo de fuerza, pasando por 1, 10, 15, 75, hasta llegar a los 200 caballos de fuerza. Y a mano derecha tenemos una serie de tablas la cual discrimina el diámetro de las poleas motrices dependiendo las RPM de nuestro motor. Vamos a iniciar con este pequeño ejemplo. Aquí tenemos un motor de 1 caballo de fuerza, el cual dice que se puede utilizar poleas para transmisión de potencia de este caballo de fuerza, dependiendo las revoluciones, asimismo el diámetro. Especifica que entre 65 y 60 milímetros, dependiendo de las velocidades, sería el diámetro mínimo de la polea motriz, la que va acoplada directamente al motor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si se escoge mal este diámetro? Si se escoge mal este diámetro, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a forzar rodamientos del motor y vamos a desgastar prematuramente las correas. ¿Por qué motivo? Porque como las correas no tienen el área de contacto suficiente para arrastrar ese caballo de fuerza, entonces estas se van a empezar a patinar lentamente y de esta forma se reduce la vida útil de las correas y por vibraciones generadas se reducen la vida útil de los rodamientos. Vamos a poner este otro ejemplo que es un motor de 5 caballos, como pueden ver a una velocidad mínima de 900 RPM, requiere una polea de 100 milímetros de diámetro como mínimo. Ustedes la pueden montar más grande, pero ese es el valor mínimo para que las correas puedan realmente transportar esos 5 caballos de fuerza. ¿Ok? Pero entonces ustedes me dirán, Andrés, venga, ¿por qué a 1800 o a 3600 se pueden utilizar diámetros menores? Resulta que, como estamos hablando de más velocidad, estamos hablando de otro factor que influye llamado inercia. Al haber inercia ya no se requiere tanta área de contacto, se puede reducir un poco más. Por esta misma razón se permiten menores diámetros.
como podrán verlo en el siguiente ejemplo, un motor de 15 caballos. A 900 RPM se necesitan 135 milímetros de diámetro, pero pues a 1800, que es el motor más común, 115. Se reduce 20 milímetros de diámetro, pero por la misma razón, porque de ser más lento, incluso la máquina, el equipo puede intentar frenarse. Entonces requiere mayor área de contacto para poder alar, para poder mover la correa y así continuar el movimiento de los equipos. Tenemos aquí varios ejemplos y por último tenemos un motor de 150 caballos, el cual nos dice que a 1200 RPM se requieren mínimo 350 milímetros de diámetro. Pero ustedes me dirán, Andrés, eso es una polea demasiado grande. Es demasiado. Una polea de 35 centímetros de diámetro para el motriz. Entonces, ¿el conducido de qué tamaño me va a quedar? 50, 60, es algo exagerado. Bien, aquí yo les tengo a ustedes la solución. Resulta que hay una manera en la cual ustedes pueden reducir el tamaño de la polea incluso algo más bajo de lo que dice esta lista. ¿Cómo se puede hacer esto? Bien, resulta que hay unas correas serie X que son conocidas como correas dentadas. Estas tienen la capacidad de adherirse mejor a la polea y de esta forma transmitir aún así la potencia recomendada. Para esto deben de ver la capacidad de transmisión de potencia de cada correa dependiendo el diámetro y velocidad de poleas. Esas son otras tablas que existen para poder calcular este tipo de factores. Pero lo recomendado es que si utilizamos correas trapezoidales clásicas o de alta capacidad como son las 3B, 5B, 8B, se utilicen estos diámetros mínimos para sus poleas motrices. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal. Espero que este video les haya servido. Recuerden que ya tenemos más videos montados relacionados con sistemas de transmisión polea-correa. Muchas gracias por su atención y chao, chao.